Buenas noches, Federico. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos los contertulianos que nos acompañan en el Atramentum de hoy, dedicado a estudiar, analizar, comprender todo lo que hay detrás de estas relaciones agitadas entre China y los Estados Unidos. Pero antes de empezar, debo decir que se trata de una emisión especial de Atramentum, porque este será el primero de varios episodios dedicados a explicar y analizar lo que hemos llamado el nuevo orden del mundo, que se viene gestando desde hace más de una década y que nos devuelve a la época de las hostilidades entre potencias, nuevas formas de guerra fría y amenazas nucleares. Esta va a ser una serie de capítulos dedicados a comprender ese nuevo orden mundial que se abre paso en medio de la confrontación de grandes poderes. Los Estados Unidos de Trump, la China de Xi Jinping, la Rusia de Putin, la India de Modi y, por supuesto, la vieja Europa de los tecnócratas. El objetivo es ofrecer a nuestros contertulios un nuevo marco de análisis para pensar el mundo, no imponerles una opinión, pero sí compartirles un punto de vista crítico y mesurado, pero que apunte a develar aquello que se esconde detrás de los titulares sensacionalistas y muchas veces sesgados de la prensa corporativa. Pequeños detalles que son en realidad la verdadera clave para entender los hilos que mueven las fuerzas de este nuevo orden mundial. Así que empiezo por preguntarte tu opinión, Federico. Al día de hoy, ¿cómo ves la evolución de las relaciones entre la China y los Estados Unidos? Adolfo, yo quiero que tratemos uno de los áreas o una de las regiones mundiales que se ha dejado un poco por fuera en las últimas semanas por todas estas noticias. Es el área del Asia-Pacífico y exclusivamente el tema de Taiwán. Es decir, el tema de Taiwán es uno de los más importantes a la hora de entender la rivalidad que existe entre Estados Unidos y China, y es un tema es un tema que ha venido cobrando importancia a lo largo de décadas. Entonces, yo quiero que discutamos esta negociación que se va a dar entre Estados Unidos y China dentro de un mes, es decir, a finales de marzo y a inicios de abril. Estados Unidos y China deben empezar a negociar cómo resolver este tema de la guerra comercial que existe entre estos dos países, porque no le conviene en este momento a ninguno de los dos esa guerra comercial. Y cada uno llega con sus cartas de negociación. Y una de esas cartas de negociación era el tema de Taiwán. En diciembre se había hecho un anuncio de una inversión en defensa, una inversión militar de 11.000 millones de dólares. Es decir, es Para una Taiwán. cantidad Ujú. grandísima de dinero. Es la más grande de todas las inversiones que se ha hecho, la compra de armamento más grande que se le ha hecho a Estados Unidos. Y ese anuncio se hizo en diciembre, pero quedó en veremos. Y esta semana, es decir, el viernes 20 de febrero, Estados Unidos se echó para atrás. Es decir, Donald Trump parece haberse echado para atrás luego de una llamada con Xi Jinping, el presidente de China. Entonces yo quiero saber tu opinión sobre esta llamada y sobre este reculamiento que hizo Donald Trump. ¿Tú le crees? ¿Crees que es simplemente una movida, un acto, una pantomima para engañar a China? ¿O crees que esto puede estar dejando ver un debilitamiento de la posición negociadora de Estados Unidos? A ver, tratemos de darle un contexto amplio para poder tomar los detalles uno a uno y ver cómo se interconectan con todo lo que está pasando. La primera cuestión es, Taiwán se está armando hasta los dientes desde hace algunos años y por supuesto el principal proveedor de armas sigue siendo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es casi el comprador, el vendedor principal para Taiwán. Eso pone en jaque la posición histórica con China por una razón simple, y es que China considera que Taiwán es parte eh, inalienable de China, es decir, la Gran China, y considera entonces que vender armas sin el permiso de China es una injerencia indebida de parte de Estados Unidos y una violación de la política de una sola China. ¿Qué es la política de una sola China? El hecho de que solo existe una China, China continental, China Taiwán, pero ambos se consideran China. Son rivales, no son la misma cosa, pero ambos se consideran parte de un mismo ente, y ese ente Es es decir, China. que hay una pelea interna, por decirlo así, como una pelea con guerrilleros, por decirlo así. Esa es la cuestión, solo que no hay guerrilla, sino lo que llamamos guerrilla política en sí. Son dos sistemas distintos.
Y para entender esos dos sistemas distintos y poder entender esta cuestión de por qué Donald Trump se echa para atrás o hace que se echa para atrás, por qué él tira y afloje con China, por qué se pone en una posición de desventaja ahora frente a China cuando debería estar en una posición de fuerza para una posible negociación. Todo eso hay que entenderlo en el marco de esta cuestión tan difícil de parte de Estados Unidos de manejar que se llama ambigüedad estratégica, que empezó por allá con Richard Nixon en los años 70. Richard Nixon, durante el periodo de la Guerra Fría, su único objetivo era separar a Rusia, a la Unión Soviética, perdón, de aquel entonces, de China. Y eso le obligó a meterse, a aliarse con China para separarlo de la Unión Soviética porque los dos colosos comunistas serían demasiado para Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y lo logró. Se acercó a China y lo hizo de tal forma que, digamos que eventualmente las relaciones con la Unión Soviética nunca se pudieron mejorar. Hasta ahí para que entendamos ese background, digamos, ese telón histórico. Pero para hacerlo, ¿sí? Para acercarse a China, durante los años 70, Estados Unidos tuvo que aceptar que la sede del poder político, que el verdadero representante del pueblo chino y del mundo chino era Pekín, o sea, Beijing. A partir de ese momento, lo que hizo Richard Nixon fue decirle a la gente, nosotros reconocemos que solo hay una China. Esa China tiene su sede en Pekín y Taiwán no lo reconocemos como independiente, lo reconocemos como una región china independentista a ella, separatista a ella, como tú quieras llamarla, porque las denominaciones cambian, pero sigue siendo ligada a China. Por eso es que la gente se debe entender, porque no hay representaciones diplomáticas de Taiwán en el mundo, ni siquiera de aquellos países que consideran que China es un desalmado y que trata mal al pueblo taiwanés o que trata mal a su gente. Ni siquiera ellos han dado el paso de reconocer representaciones diplomáticas para Taiwán. Yo creo que debemos explicar aquí en este punto por qué hay dos Chinas, ¿no crees? Tienes razón, ese es un punto importante. Eso tiene que ver con la propia historia de la Guerra Civil China, que es una guerra entre comunistas y nacionalistas que se da después del fin de la época imperial, por allá en 1911, con la caída de la dinastía Qing. China en aquel entonces no solo es pobre, sino que sufre la presión de imperios como Gran Bretaña, que controla regiones importantes como Hong Kong, por ejemplo. Y en esa guerra participan, por un lado, los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, que es un generalísimo, un señor de la guerra pro-occidental, apoyado por élites y por los Estados Unidos. Y del otro lado tenemos a los comunistas liderados por la figura de Mao Zedong, que está apoyado por los campesinos y que tiene una visión muy china, diríamos, del comunismo leninista, pero que de todas formas es apoyado un poco por los soviéticos. Y la guerra estalla en 1927, pero se para temporalmente cuando el imperio japonés invade China en los años 30. Lo curioso es que los enemigos mortales chinos del Kuomintang y los comunistas se unen para enfrentar al invasor chino y lo vencen. Por eso, al final de la Guerra Mundial, en 1945, China hace parte de los ganadores y por eso tiene una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU, una silla permanente. Pero acabada la Segunda Guerra Mundial, se reanuda la guerra civil en China y comunistas y las fuerzas de Chiang Kai-shek se vuelven a agarrar en una sangrienta lucha. Los comunistas al final vencen al Kuomintang, que había quedado bastante debilitado. Cuando vencen los comunistas, Chiang Kai-shek huye con su gente, parte de su ejército, con políticos, con parte de la gente que, digamos que era, a su vez que tenía otra mentalidad y que no compartían las ideas comunistas, y se van a dónde? A la isla de Taiwán. Llega más o menos, estoy hablando del año 1949, llegan más o menos, con Chiang Kai-shek, llegan un millón y medio de personas de China. Y cuando llega Chiang Kai-shek, lo que hace es a su isla y utiliza Taiwán como la nueva capital de China. Por eso es que hay que tener en cuenta que cuando Chiang Kai-shek llega a Taiwán, él no llega a independizarse de China.
Él llega a seguir la guerra y por lo tanto él consideraba que ese lugar, Taiwán, era una parte de China que él debía recuperar. Y él funciona como si Taiwán fuera la nueva capital. Obviamente eso no va a durar mucho, pero quiero decir que esa es la idea. Es decir, la idea de que Taiwán hace parte de China, de una China que hay que recuperar, quiero dejar eso en claro, se da como hasta los años 80, donde la dictadura que el Kuomintang, que era el partido, digamos, dictatorial, el partido único que gobernó Taiwán durante mucho tiempo después de la llegada de Chiang Kai-shek, ese partido, digamos, abre un poco a la democracia, que esa democracia se extiende en los años 90. O sea que hasta Es decir, aquí, es decir que hasta este momento ambos son como dos gobiernos paralelos y ambos reclaman ser los dueños de toda China, no solamente de la isla de Taiwán, sino de toda la región continental. Es decir, los comunistas que se llaman la República Popular de la China son los dueños, ellos se consideran los dueños de toda China, pero en esta isla de Taiwán tenemos también a la República de la China. Es decir, ellos mismos tienen un nombre y ellos se consideran a sí mismos dueños de toda China. Es simplemente una cuestión de fuerzas y el que gane eventualmente en un futuro esa guerra entre los dos, es decir, va a ser el heredero va a ser el unificador o el heredero de toda esa China. Entonces, eso es lo que sucede con este partido Kuomintang y con su líder Chiang Kai-shek. digamos que hay que reconocer que ellos en aquel momento ni querían ser independientes ni querían separarse de China, ellos querían ser China. Es decir, una sola China, solo que Recuperar no China China. comunista, la gran China. Y Pero todavía hay una mira, parte de entonces, Taiwán. entonces aquí significa que aquí Estados Unidos cometió un error al no prever lo que pasaría 50 años después o 60 años después, que obviamente no se puede juzgar a nadie de eso, pero en su afán de querer lastimar a la Unión Soviética y de querer evitar esa alianza entre Rusia o la Unión Soviética en esa época y entre China, decidió irse hacia el lado de China, envalentonó a China, permitió el crecimiento de la China y es responsable de lo que hoy en día es China. Es decir, hoy en día China es un país gigante económicamente, militarmente, es el principal competidor. Y hoy volvemos de nuevo a la posición original, es decir, dimos toda una vuelta para terminar en lo mismo. Y ahora se tiene que volver a resolver el problema. ¿Qué va a pasar entonces con la cuestión taiwanesa? Es decir, ¿quién gobierna realmente Taiwán? ¿Lo gobierna esa república conservadora, derechista, prooccidental de la isla de Taiwán o los comunistas de izquierda de, de la región continental? Y ahora, paradójicamente o irónicamente por el destino, vuelve a acercar a China con Rusia. Es decir, esa decisión que tomaron en los años 60 para separarlos, 60 años después o 50 años después los vuelve a unir. Tienes razón, es irónico. Pero sí, no, uno no puede acusar a Estados Unidos de De haber... falta de previsión. claro, porque imagínate, imagínate la idea para algunos de ese país atrasado que era China. Un país realmente atrasado, con gente que moría de hambre, que tiene que vivir confinado en una pequeña franja de su vasto territorio, porque el resto no es productivo y por lo tanto nadie puede vivir ahí, en esas estepas, frías, áridas. ¿Vos te imaginas que ese país puede realmente ser una gran potencia? Pero ahí es donde lo que es importante Y de más ver difícil cómo... aún con el racismo occidental, ¿no? Porque el racismo occidental piensa esos campesinos, esa gente de color que va a ser capaz de llegar a nuestro nivel de desarrollo. Claro, pues a ver, vos habías insinuado la parte de Hong Kong. Hong Kong está ligada a su historia moderna, está ligada inextricablemente a la Gran Bretaña, al Imperio Británico. Eh, que la Gran Bretaña hubiera devuelto en 1997 Hong Kong a China fue el comienzo, 3 años antes de que entrara China en la OMC, fue digamos el primer paso A para la Organización Mundial del Comercio. a la Organización Mundial del Comercio. Este fue como el primer paso para crear una China grande y poderosa. Y si vos lo ves, fue Gran Bretaña, el antiguo imperio, que devuelve una de sus colonias a su verdadero dueño,
Y el segundo, el nuevo imperio, Estados Unidos, que encabeza Bill Clinton, le ofrece a estos la oportunidad de entrar a la Organización Mundial del Comercio, creyendo que al meterlos en el mundo capitalista y de las reglas gobernadas por Estados Unidos, iba a tener una especie de estado vasallo que iba a producir por ellos, iba a darles riqueza, mientras ellos iban a ser de señores feudales que comían, se alimentaban y engordaban. Pero no pasó así, porque a partir del 2000 esa China retrasada, esa China completamente hundida en la miseria, la pobreza y la desigualdad, en 20 años se convierte en la gran superpotencia que asusta a la hora de los Estados Unidos. ¿Ves dónde está la paradoja? Entonces, no hay que culpar a Nixon porque él lo hizo bien en su momento. ¿Sí? Digamos, logró sus objetivos. Pero yo creo que China ha jugado bien sus cartas y demuestra que en estos juegos geopolíticos hay más para entender por cada uno de las decisiones que se toman que simplemente las conveniencias de momento. Es lo mismo que con Taiwán. En estos momentos Taiwán es la superpotencia de los microchips, es decir, ella tiene un control de mercado muy grande y eso la hace un valioso activo para Estados Unidos. Digamos, es un punto importante. Pero en el momento en que lo deje de ser, es decir, en el momento en que Estados Unidos asuma la producción localmente, ya Taiwán dejará de importar y por lo tanto esa carta se deberá jugar de otra manera Para China. allá es donde yo voy. Precisamente lo que yo quiero proponerte es que Estados Unidos, sobre todo con esta nueva presidencia de Donald Trump, él ha amenazado a Taiwán. Es decir, en varias ocasiones él le ha dicho a Taiwán que debe hacer inversión en Estados Unidos y que debe trasladar parte de sus fábricas y parte de todo su poder de manufactura a Estados Unidos. Por ejemplo, en este principal proyecto, este proyecto estrella, que es el proyecto en Arizona, en la capital de Arizona. Ups. Entonces, Estados Unidos, por un lado, hace eso. Precisamente esta semana, luego de esa llamada con Xi Jinping, Estados Unidos volvió a atacar a Taiwán y volvió a acusarlo de haber robado secretos tecnológicos de Estados Unidos, de no haber hecho las inversiones que había prometido. Y por otro lado, tú tienes esto que habíamos mencionado hace un rato, que es esa inversión en defensa, es decir, se está proponiendo una nueva ley de presupuesto para el próximo año y en esa nueva ley de presupuesto son 40.000 millones de dólares que el presidente quiere destinar a defensa y de esos 40.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares pertenecen a compra de armas a Estados Unidos. Y es precisamente este partido Kuomintang el que se está poniendo a eso, porque hay una cosa que no hemos dejado claro todavía aquí, y es que en este momento los presidentes de Taiwán, durante los últimos 2016 o 2017, la presidencia de Taiwán ha estado de parte de un partido pro-independentista, no de este partido tradicional que nosotros hemos estado mencionando, que es el Kuomintang. Desde el 2016 es un partido pro-independentista y es un partido que ha estado recibiendo más ayuda financiera y más ayuda militar de parte de Estados Unidos. Y Claro. entonces, ahora Estados Unidos dice, después de esa llamada que hubo esta semana con el presidente Xi Jinping, que va a reconsiderar y que va a recular y que ya no va a hacer que no va a hacer esa venta de armas. Entonces, tú qué piensas de ¿tú qué piensas de esto que acaba de hacer Donald Trump? ¿Crees que es un bluff? Un bluff no, ¿crees que es un engaño? Un engaño a China para calmarla y para ganar cierto tiempo y reagruparse para golpear después? ¿O crees que realmente efectivamente está pasando algo como lo de Hong Kong, Sí. renunciando a esta provincia colonial y repatriando toda esa tecnología manufacturera de Ha, microchips? ha dicho muchas cosas que merecen atención. Y voy a cerrar con lo de Hong Kong porque me parece también que es un ejemplo importante que has traído, aunque no considero que sea de la misma naturaleza. Pero voy a darte mi opinión sobre eso. Pero primero a precisar algunas cosas. Tienes toda la razón. El Kuomintang, digamos, hubo una especie de dictadura desde 1949 hasta 1986 que es cuando creo que es el hijo de Chiang Kai-shek, abre Taiwán a la posibilidad de partidos, de pluralidad de partidos políticos y por lo tanto hay un partido independentista en la sombra que sale a la luz, que es el que gobierna hoy en Taiwán.
En el 2000, creo, de memoria, ellos pierden, el Kuomintang pierde la presidencia y pasa a la oposición, pero ellos tienen mayoría parlamentaria, porque ellos ahora han pasado de ser no solo pensando digamos, en estabilizar las relaciones con China, mantener el statu quo, digamos. Es decir, mantener un statu quo, no pugnar por volver a China, pero sí mantener una especie de lazos culturales y políticos con China en buenos términos. Pero eso se opone a otros que lo que quieren es cortar con China y que ven en el Kuomintang un partido que es demasiado pro-chino, por decirlo de alguna forma. Y China no ve al Kuomintang como un partido satélite, es decir, no lo ven como suficientemente servil, digamos, obediente. O sea que la cosa es bien complicada. Pero para volver a tu punto, a mí no me gustaría que tomaras siempre al pie de la letra lo que dice Trump como si fuera realmente una posición de estrategia geopolítica cuando en realidad es una estrategia de negociación bastante burda e inmediata. El hecho de golpear la mesa y asustar a los taiwaneses un día sí y otro día no, sobre si les va a quitar la ayuda, si no los va a proteger, si va a retirar las armas de allí, si ya no lo va a apoyar, si les va a dejar de ayudar si no pasan, transfieren cierta tecnología e invierten digamos, en la reindustrialización y manufactura de chips que quiere hacer Estados Unidos para no ser dependiente de ningún otro país. Todo eso lo hace golpeando la mesa y gritando fuerte. Pero Pero yo me China tomo... sabría eso, ¿no? Y China lo sabe. China lo sabe. Lo que pasa es que hay Entonces gestos. es un gesto inútil, entonces. No, es una danza kabuki. Eso es una cosa florida, pero que realmente no tiene ninguna esencia. Es decir, lo que no va a hacer Donald Trump ahora es enojar a los chinos con vistas a su reunión de abril, ¿cierto? Eso no lo va a hacer. Y no lo va a hacer ¿por qué? Pues porque sabe que con los chinos la cosa es dura. Él no puede ir a China agitando el pañuelo rojo de la guerra contra Xi Jinping. Luego Él del va a último ir, golpe, ¿no? claro, es decir, estamos en mitad de una guerra. Ese golpe con la Corte Suprema. Claro, es decir, si vos estás refiriéndote al hecho de que la Corte Suprema dejó sin efecto una gran parte de las medidas arancelarias que tomó Donald Trump, por considerar que eran competencia del Congreso. Del Congreso. Sí, es decir, en eso tienen razón. Que le quita un gran peso a Donald Trump y lo pone en una situación de fragilidad al interior, cierto. Que ¿Y carta de pone negociación? carta de negociación, no, yo no lo creo, porque es que realmente Donald Trump podía jugar la carta de los aranceles con China más allá de lo que ha hecho. La única vez que lo hizo, le salió el tiro por la culata. Y lo que pasó fue que China reaccionó de tal forma que dejó a las industrias tecnológicas de Estados Unidos sin los componentes principales para trabajar sus telefoncitos y sus computadores y sus armas, todo porque necesitan minerales y tierras raras de los cuales China tiene el monopolio. Y eso lo hizo China de una forma agresiva, contestando agresivamente a las políticas ya agresivas de Donald Trump. O sea que ahí lo que mostró China es que en una guerra arancelaria y económica ellos tienen con qué pelear. Y la evidencia de eso, Federico, es que a Donald Trump le tocó recular. A Trump le tocó devolverse con China, volver a renegociar todo. Evidentemente él dice que ganó, pero pues la evidencia es que no, con China no pudo. Así que China está en una posición de fuerza. Ahora, que un Donald Trump debilitado interiormente es menos fuerte para ponerse de tú a tú con China, eso es otra cosa. Pero no en sí por el Lo problema dices, por ejemplo, arancelario. por lo de la soya, por lo de eso, porque uno de los principales grupos que vota a favor de Trump, porque hay unas elecciones en noviembre de este año, es decir, las midterms, que son las elecciones a mitad del mandato de Trump. Y en esas elecciones Donald Trump se ha visto lastimado, como ya lo hemos mencionado en anteriores Atramentum. Y
Donald Trump necesita el voto de los agricultores, de los granjeros estadounidenses, los pequeños granjeros y de los grandes granjeros. Pero con esta guerra arancelaria, con esta guerra económica que se hizo con China, Estados Unidos, China dejó de comprar la soya americana y empezó a comprar soya brasileña, por ejemplo. Entonces esto es un golpe interno para Estados Unidos y es uno de los temas de negociación que se va a tratar el próximo mes. Entonces tú a eso te refieres, por ejemplo, con uno Claro, es de decir, los la factores debilidad. internos. Una de las cartas de negociación de China es precisamente este tema de los agricultores estadounidenses. Claro, Sí, la cuestión que quiero decir es que un gobierno de Estados Unidos debilitado es siempre más fácil de sentar a la mesa de negociación que un Donald Trump fuerte y todopoderoso. El hecho es que China es un importante socio económico de los Estados Unidos y muchos sectores de la economía de Estados Unidos dependen de China. Pero viceversa es casi lo mismo. Es decir, China está intentando desligarse de ese, digamos, de ese matrimonio peligroso que tiene con los Estados Unidos. No solo en materia económica per se, es decir, de comercio, sino también en cuestiones financieras. Son muy intricados. Si cae el uno, puede caer el otro. O sea que lo que se están tratando es de cortar ciertos puentes que, es decir, que por ahí que va la los unen. negociación. La negociación es diferente del lado de uno y de otro. China, lo que le preocupa a China es la agresiva política de Estados Unidos para cortar la ruta de la seda, es decir, para cortar todo su potencial económico. Y por el lado de Estados Unidos lo que le preocupa es el monopolio que tiene China en ciertos dominios que hace que China sea peligrosísima porque ya no se puede parar. Estoy hablando sobre todo de la parte tecnológica, las tierras raras, el 5G, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Sobre eso va a ser la negociación en un punto central. Todo lo demás son gesticulaciones que se hacen, pero que son solo cuestiones coyunturales inmediatas del momento para tratar de debilitar uno y otro. Yo no creo, Y por qué mencionaste a Hong Kong? porque, bueno, te decía lo de Hong Kong, tienes toda la razón. ¿Por qué no me parece un buen ejemplo para explicar lo de Taiwán? Porque el caso de Gran Bretaña con Hong Kong tiene dos componentes, digamos. El primero es que Gran Bretaña estaba en posesión directa de una sola parte de Hong Kong. La otra estaba alquilada. Es decir, lo que llaman los grandes territorios de Hong Kong, que era donde estaba, digamos, el núcleo económico fuerte de Hong Kong, la parte de estructuras, infraestructuras, energía, etcétera, etcétera. Todo eso no era de Gran Bretaña, era un arriendo a 100 años que había hecho. Y la que sí le pertenecía, que era inalienable y que era para siempre, esa pequeña parte la había hecho con tratados leoninos impuestos con cañoneras a la dinastía Qing china en el siglo XIX y por lo tanto cuando llegan los comunistas en 1949 ellos no reconocen ninguno de esos tratados. Por lo tanto, cuando se llega el momento de entregar, devolver la parte de los territorios de China, Gran Bretaña ve con dificultad quedarse con ese pedacito de Hong Kong que le tocaba. Así que en 1986 creo que ellos hacen una especie de acuerdo. China en aquel entonces hace un acuerdo con Gran Bretaña y Gran Bretaña accede a devolver todo porque realmente no tiene cómo quedarse con eso. Eso le va a generar un problema. Quedarse con ese pedacito de tierra que no le sirve para nada. Que no le sirve para nada porque no tiene cómo abastecerla. No tiene energía, no tiene absolutamente nada, que depende de los otros territorios que ya controlaría China por cuestiones legales. Así que hace un gesto político, digamos, le toca conceder para poder guardar buenas relaciones con China. Entonces cede todo. Por eso es que no creo que este ejemplo sea el mismo, porque en el caso de Taiwán, Estados Unidos no posee Taiwán. Estados Unidos está jugando de conveniencia a hacer Taiwán un proxy para mantener en jaque completamente rodeado a China. O sea, para que me entendas, China no tiene mar profundo. Por lo tanto, China puede tener todos los submarinos que le dé la gana, pero el problema es ponerlos en servicio sin que el enemigo, en este caso Estados Unidos y la OTAN, se den cuenta de dónde están los submarinos, porque no tienes puertos de agua profunda desde donde lanzarlos. ¿Por qué? Porque China está completamente encerrada. Desde Taiwán
hasta de Taiwán, Filipinas, todas las islas que rodean a la parte continental de China, están todas en poder de la OTAN, es decir, de los aliados de Estados Unidos. Por lo tanto, China está encerrada. Así que China saliendo a Taiwán, poniéndola como parte de su territorio, sería estratégicamente una cosa increíble para él. Pero es que lo va a hacer militarmente, esa es la incógnita. Pero que China reconoce que Taiwán es parte inalienable de su territorio, sí. Que hay una parte de los taiwaneses que lo reconoce también, sí. Solo que eso no significa que van a aceptar una invasión de China. Significa que a ellos les gustaría mantener una relación más bien de statu quo con China como si fuese una región independiente. Así que es más Es complejo. decir, que tú no crees que Estados Unidos es en una posición histórica de mucha debilidad, en donde está perdiendo su imperio y está perdiendo sus posesiones o sus áreas de influencia coloniales. Y entonces Estados Unidos ahora se ve ante una decisión de querer invertir todo su capital político, su capital militar en una guerra con China que probablemente puede ser devastadora para él como imperio y que lo puede llevar a perder muchas cosas. ¿Y tú no crees que existe la posibilidad de que Estados Unidos o que cierto grupo de Estados Unidos sea consciente de esa debilidad de Estados Unidos y que quieran renunciar a Taiwán? ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Porque Pero, yo estoy un poco más de acuerdo con esa cuestión de que Estados pero Unidos quizás también. qué significa renunciar a, a algo que no se posee? Es decir, Estados Unidos no posee No Taiwán. lo posees de manera literal, es decir, Estados Unidos no posee a Taiwán, pero sí tiene un área de influencia allí, tiene intereses económicos y tiene intereses militares. Por renunciar, me refiero a renunciar a ayudar militarmente a Taiwán y dejar que China se apodere de Taiwán A definitivamente. ver, la ambigüedad, Crees que eso es posible? pero es que la ambigüedad estratégica, Ujú. ni siquiera Trump ha renunciado a la ambigüedad estratégica. La ambigüedad estratégica Está bien, significa yo entiendo lo de la antigüedad estratégica, pero yo te estoy proponiendo la idea de que quizás Estados Unidos va a renunciar completamente a Taiwán. Es decir, existe la posibilidad, tú dejar la ves, caer a ¿no? Taiwán, que es lo que quiere decir. Dejar caer a Taiwán, sí, llamémoslo así. Eso es Ya. lo que yo estoy proponiendo. Es decir, Estados Unidos ¿A está cambio de qué, débil. Federico? ¿A cambio de No qué? sé. Puede ser a cambio de una reconfiguración de las áreas de influencia, es decir, Estados Unidos permite que China adquiera una mayor influencia en el área del Pacífico, como tú dijiste, que pueda tener una mayor expansión marítima a cambio de que Estados Unidos, no sé, que puede que se trate de América, de su área de influencia en toda América, o no sé, incluso Irán. Pero esa es la parte que me parece frágil de tu hipótesis. Vos estás diciéndome que, por ejemplo, es decir, que, ¿qué es lo que hay que hacer a cambio? Es decir, si yo voy a dejar caer a Taiwán, ¿sí? En manos de China, voy a renunciar a cualquier tipo de posibilidad, intervención, etcétera, etcétera. ¿A cambio de qué haría yo eso? ¿Cuál es la otra carta que se podría jugar? ¿Irán? ¿Cómo así? Es decir, Irán no puede ser la carta porque China no controla Irán. ¿Y qué otra cosa puede hacer en el caso de un ataque victorioso de Estados Unidos? ¿Qué más puede hacer China que lo que ya ha hecho? Es decir, yo no veo eso. O que Y si haya se lo dejado mira, caer y si se lo Venezuela. mira, y si se lo mira desde la otra perspectiva, no ¿Cuál de otro? renunciar a Irán, sino de dejar de apoyar a Irán. Es decir, el hecho de que Estados Unidos en este momento esté al borde de una confrontación con Irán, Irán requiere asistencia de parte de Rusia y asistencia de parte de China. Y es Sí. decir, si China decide ayudar activamente o muy activamente a Irán, es posible que Estados Unidos pierda esta guerra. Y perder una guerra con Irán sería catastrófico para Estados Unidos. ¿No crees que es una posibilidad? Es una posibilidad examinable. Imagínate que Irán hunda, no sé, portaaviones, destroyers, varios barcos y le dé un golpe contundente al poderío militar de Estados Unidos, independientemente del daño que se haga dentro de Irán con los bombardeos, y que para eso se requiera de la asistencia china. Es decir, ¿crees que es posible esta situación? Yo creo que lo que estás diciendo es sensato eh, en su lógica, pero tiene algunos inconvenientes para mí en la práctica. Es decir, yo voy a empezar a situar una cosa. En estos momentos hay un bloqueo en la práctica
de Irán. Es decir, hay una amenaza, un despliegue aeronaval que no se había visto en más de 20 años. Es decir, se la está jugando todo Estados Unidos para meter presión a Irán. ¿Es que eso significa que quieren llegar al fin de Irán o simplemente generar una presión para una negociación? Concesiones a nivel de su programa nuclear y misilístico. Puede ser, puede ser. Pero aquí estamos hablando del papel de las dos potencias. Estados Unidos puede hacer eso sin preocuparse por ahora de China y de Rusia. Es decir, puede seguir haciendo ese despliegue, puede seguir ejerciendo esa presión a sabiendas que Rusia y China mantienen una cooperación limitada con Irán. Hasta ahí, ellos han considerado ese factor y de todas formas han hecho ese movimiento. O sea que ya la ecuación está planteada en esos términos. Estados Unidos hace su poderío militar, lo ejerce, a pesar de los lazos que unen a Irán con China y con Rusia, porque sabe que esa ayuda de ellos es limitada. Ahora, ¿por qué entonces necesitaría que China dejara de hacer algo para poder llevar sus objetivos a término? No lo sé. Es decir, en estos momentos en los que estamos grabando este tratamiento férico, China está colaborando activamente con Irán en materia de satélites, información y armamento. O sea que en vistas de una reunión en abril y de supuesta negociación una por otra de la posición de Donald Trump flexible frente a Taiwán, uno no ve la misma flexibilidad de parte de Irán. Por lo tanto, yo diría que eso no está dentro de los vectores de fuerzas que se van a encontrar en esa reunión de abril entre esas dos potencias. Así que a mí lo que me cuesta es ver qué es lo que se está jugando de un lado a otro. Ahora que haya transacciones de ese tipo dentro del mundo de geopolítica, claro que sí las hay, pero aquí yo no creo que Estados Unidos se vaya a disparar una bala en el pie, cediendo a China el poder general en Asia-Pacífico. Yo no creo. Yo creo que va a hacer pasos para tranquilizar, pero no va a renunciar, porque ni el AUKUS, ni los cinco ojos, es decir, ni todos los programas que Estados Unidos ha puesto para bloquear a China militarmente, es decir, en los que participan India, Japón, Australia, Filipinas, etcétera, etcétera, vos no ves ningún gesto en esa dirección para debilitar esa estructura. Es decir, para terminar, ¿cómo concluimos esta primera parte de la serie después de todo esto que hemos discutido el día de hoy? Pues para este primer caso de ver cómo se están moviendo las relaciones entre China y Estados Unidos, yo diría que hay un juego de historia cambiante, de historia que se ha modulado estos últimos 10 años de una forma impresionante, de una forma nunca vista. Es decir, el hecho de que China en tan poco tiempo haya logrado ponerse a la vanguardia en una cantidad de sectores, el hecho de que China esté avanzando a plazos agigantados a ser la primera potencia del mundo, el hecho de que China esté generando mecanismos para prevenir el poder del dólar, el poder extraterritorial del dólar y por lo tanto el derecho de Estados Unidos de extraterritorial, es decir, quitándole al imperio su carta más importante, yo creo que eso es lo que tiene en estos momentos en jaque a Estados Unidos y con la necesidad de recuperar fuerzas, recuperar espacio para poder ir en la dirección de controlar otra vez el mundo. Es decir, un reagrupamiento de Estados Unidos. Un reagrupamiento de Estados Unidos a pelear su Bueno, batalla. Adolfo, muchas gracias por esta tertulia de hoy. Gracias a ti por la charla y nos vemos la próxima semana en un siguiente tormento.